¿Alguna vez te preguntaste cómo se formaron las Pussycat Dolls? A principios de los 90, la coreógrafa y bailarina Robin Antin comenzó a cranear un show de burlesque por las noches en el garage de su amiga, la actriz Christina Applegate, quien se encontraba en pleno auge de Married with Children. Christina would come down and go like, "This is so cool," and I'm like, "You should be in it," because she had this talent as a real trained dancer. Applegate se suma al grupo y preparan un número de baile con canciones de las décadas del 50 y los 60 para audicionar frente a Johnny Depp en su boliche Viper Room. Robin no solo armaría las coreografías del show, sino que también cosería los trajes de todas las bailarinas involucradas. I kick and scream about the costumes sometimes because things are out and hanging out. He was just looking at us going, "These girls are crazy." El actor les propone que sea un show semanal y el mismo se mantiene desde el 1995 al 2001. En paralelo hacen mini apariciones en películas como Matters of Consequence y The Treat, y entre los miembros del grupo se encuentran Kermit Butler y Carmen Electra. Christina Applegate hace sus apariciones en los shows también, y en el 2002 mudan el show al Roxy Theatre en West Hollywood. Y algunas de las Pussycat aparecen en la secuela de Los Ángeles de Charlie. Our amazing group of dancers, such beautiful women, so sexy. Así como también en el videoclip Trouble de Pink. Burlesque cabaret inspired was more of a feel. There was no nudity involved. Kermit invita a Gwen Stefani a presenciar el show, con quien había laburado previamente, y la cantante se vuelve loca al verlo, y acto seguido le pide a Robin formar parte del mismo ocasionalmente. Carmen, did you get your makeup done with the MAC people? I did. You did your own? I felt like doing it alone. Well, it's a perfect excuse to wear lots of makeup. Gwen comienza a cantar dentro del show, y es quien inconscientemente, o no, hace una inception en la mente de Robin Antin con la idea de transformar a las Pussycat en un grupo musical. De repente se empieza a correr la bola y todo el mundo quiere formar parte del show, y pasan por el mismo figuras como Christina Aguilera, para quien esto sería una continuación del mundo al que había ingresado con Lady Marmalade, y luego desarrollaría en la película del 2010, Burlesque, dirigida por Steve Antin, hermano de Robin. I know, I'm feeling like it. Brittany Murphy también se suma. Britney Spears, Dita Von Teese, Paris Hilton. I love the Pussycat Dolls. I've done the show for years now. It's always so much fun. Y la aparición en las portadas de la revista Maxim expanden su audiencia, y Gwen invita a los magnates de Interscope Records, Jimmy Iovine y Ron Fair, a ver el show, y junto a Robin Antin crean Pussycat Dolls Incorporated con el fin de crear un grupo musical en el cual el 50% de las ganancias iría para Antin y el otro 50% para el sello discográfico. Y en ese contrato las integrantes del grupo calificarían como un elenco contratado. Kermit, a quien yo veo como una Toni Collette pelirroja, formaría parte de la banda desde el inicio. Robin convocaría a Ashley Roberts, que si seguimos con los parecidos, a mí siempre me hizo pensar en Liz Solari, luego de verla en videoclips como Accidentally in Love de Counting Crows o Not Too Young, Not Too Old de Aaron Carter. Ashley también participa en los DVDs de striptease aeróbico de Carmen Electra. A Kimberly Wyatt la convoca tras elegirla para el videoclip Shut Up de Nick Lachey, y conoce a Jessica Suta en LA, quien venía de actuar en From Justin to Kelly y Ocean Ave. Sia Baton y Casey Campbell también formarían parte hasta enero del 2005, y lanzan un anuncio en búsqueda de cantantes. Tras audicionar 500 participantes, quedan Melody Thornton y Kaya Jones, pero aún le faltaba una líder. Unos años atrás, en el 2000, en la competencia Pop Stars, aparece una chica llamada Nicole Scherzinger, que si seguimos con los parecidos, de joven me da medio Victoria Monet y de grande Kim K. Nicole quedaría seleccionada junto a 4 chicas más y formarían una banda llamada Bandana, quise decir Ian Scratch. La discográfica del grupo entra en quiebra, y tras la disolución del mismo, Jimmy Iovine le ofrece a Nicole ser la cantante femenina de Black Eyed Peas. Nicole was the first person that we thought of to join the Peas when we were like in transition from Macy Gray, Kim Hill, and Estero. I knew your ex-boyfriend at the time, Nick Hexa, but he was hating. Si bien Nicole quiere ser solista, al recibir el llamado para la audición de las Pussycat Dolls, lo ve como una buena oportunidad para que Ron Fair sepa de su existencia. I was doing high kicks, I did all this dancing, Ron's face, he was like, what's happening? We'd find a massive star right now. En febrero del 2004 hacen su primera presentación en vivo en los MTV Asia Awards en Singapur, con un cover de Big Spender, donde Melody, quien era la única del grupo sin experiencia en baile, es la cantante principal. Ese mismo año lanzan sus primeros singles, un cover de We Went As Far As We Felt Like Going para El Espantatiburones,
originalmente cantada por Labelle. El segundo lanzamiento es un cover de Sway para la banda sonora de Shall We Dance. Esta canción originalmente pertenece a Pablo Beltrán Ruiz y su nombre es ¿Quién será? Se reúnen con Carmen Electra para el VH1 Divas 2004, donde podemos escucharla a ella y a Carmit cantar algunas estrofas del cover de Tainted Love que Nicole lidera. Nota al margen, Carmen Electra tiene un disco producido por Prince en 1993. Y en septiembre de 2004, Kaya Jones abandona el proyecto. Getting calls about what you ate that day, who you date, who you speak to. You're controlled. Don't say no, because there's someone that's younger, thinner, prettier, better if you're not willing to. You're disposable. Doug Morris, presidente de Universal Records, sugiere que la banda grabe una canción llamada Doncha, escrita por CeeLo Green y Busta Rhymes, originalmente lanzada por Tori Amos. Para aprovechar el mega éxito de Doncha, Ron Fair acelera todo el proceso creativo y confecciona el primer álbum de la banda, PCD, en 30 días. Del mismo se desprenden 5 singles más: Stick With You, Barons junto a Snoop Dogg, I Don't Need a Man, que es la primera canción coescrita por Nicole, Wait a Minute con Timbaland y Deep junto a will.i.am. Siendo esta la primera vez que conocemos su habilidad como reidora seriales, que volveríamos a ver en When I Grow Up. Y en noviembre del 2006 comienza el PCD World Tour con Rihanna como opening act. Lo que sí empieza a llamar un poco la atención es cómo Nicole es siempre la única que canta, teniendo de vez en cuando algunos coros de Melody o Carmit, y las Girls Aloud comparten el sentimiento. I would actually like to hear them all sing. I don't know if they can. I think some of them are more dancers. Para la performance de los American Music Awards del 2006, Melody está harta de esta dinámica y nos regala este icónico momento. It was a really difficult process for me because I got into the group to sing. Dancing with these women who had been dancing since they were 3 years old. For some reason, I keep being thrown into the deep end. I often would say, Nick, the only thing I really wish from you is for you to really want to be here. There was never an intention to create a relationship that felt like a girl band. En 2007 sale al aire el reality The Search for the Next Doll, con la intención de encontrar una séptima integrante para el grupo. Sin embargo, la ganadora, Aisha Nitolano, solo canta con ellas un par de veces, pero abandona el grupo en búsqueda de una carrera solista. Durante este periodo la banda entra en pausa por un año y Nicole se concentra en su propio disco, Her Name is Nicole. Lanza los singles Whatever You Like con T.I., Baby Love con will.i.am, Supervillain y Puake Ni Kenny. Durante el poco éxito de los mismos, el álbum queda archivado y nunca ve la luz. En paralelo, Jessica Sata colabora con Paul Van Dyke en White Lies. Y en marzo del 2008, Carmit abandona el grupo y se pone a producir The Zodiac Show, y para mayo de ese mismo año, la banda lanza el primer single de su segundo álbum, When I Grow Up. Doll Domination sale el 19 de septiembre y contiene algunas canciones del disco de Nicole, y los siguientes singles del mismo serían What You Think About That con Missy Elliott, I Hate This Part, J-Ho, You Are My Destiny junto a A.R. Rahman, es una reversión de la canción del mismo para Slumdog Millionaire, y su videoclip recrea la última escena del film. En esta canción Nicole figura como un featuring individual, lo cual crea tensión en el grupo. Battle Pop es el anteúltimo single y le sigue Hash 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 Hash.
que interpola I Will Survive de Gloria Gaynor. La banda se embarcaría en el Doll Domination World Tour con Neyo y Lady Gaga como teloneros, y las Pussycat serían opening act de Britney en el Circus Tour. Llegado el 2010, varias de las integrantes de la banda ya quieren desarrollar su propia carrera solista y la banda se separa. En el 2011, Nicole lanza su álbum solista, Killer Love. Con el tiempo, las Pussycat salen a contar que en realidad ganaban muy poca guita, así como Nicole nos adentra en algunos detalles del proceso creativo. I'll never forget I finished the album PCD and Ron and I brought the girls into the studio. And it was the first time they'd ever heard the music. I probably did 95% of the album. A lo que las compañeras responderían que ellas no colaboraban por una decisión del management, no porque no quisieran. De todos modos, a fines del 2019, la banda anunciaría un comeback. And the dolls are getting back together and we're here to announce our reunion tour. Pero Melody no formaría parte del mismo. I need my space and they need theirs, not in a negative way. Cantan un medley de sus canciones en X Factor, en el cual escuchamos por primera vez la canción React. Y la banda colabora con Meghan Trainor en el tema Genetics en enero del 2020. Un mes más tarde se estrena React. El tour de la banda se pospone tras la aparición del COVID y en enero del 2022, tras una batalla legal interna entre Robin Antin y Nicole Scherzinger por porcentajes económicos, la cantante anuncia la cancelación del mismo en una historia de Instagram, a través de la cual las mismísimas integrantes del grupo se desayunan con la noticia. De alguna forma esto marcaría el final de las Pussycat, y eso, amigues, ha sido la historia de las Pussycat Dolls. Mi nombre es Musta y si quieren saber más sobre la historia del pop pueden escuchar mi podcast En la Zona en Spotify y Apple Podcast.